Bueno, buenas tardes, estamos acá con Elsa Osorio. Hola Elsa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Muy bien. Elsa es una escritora muy prolífica, digamos, que está en estos momentos presentando su última novela que se llama Mica. ¿Qué número de novela es esta? ¿Sabes que no sé? Sos una grafómona, una No, grafómona. pero mirá que soy lenta para escribir, o sea, me Bueno, sí, demora, escribo mucho, pero me demora muchos años, ¿no? claro, Será porque la 10, creo. la Sí, décima, sí. mira vos. Esta novela en particular te llevó mucho tiempo. Sí, sí, pero en Eh, general, digamos que soy de elaborar lentamente los libros, ¿no? Sí, vamos a contar un poco, digamos, Mica es la novela sobre Mica Echevere, Sí. ¿quién fue Mica Echevere? Mika Echeverre nació bajo el nombre de Micaela Feldman, nació en Moisesville en 1902. Perdón que te Sí, interrumpa, una sí. amiga me hacía notar que vos en tu libro ponés que es Entre Ríos, pero Moisésville es Santa Fe o algo por el estilo. ¿Dónde queda Moisésville? Santa Fe. En Santa Fe. Ah, ¿Dice Entre Ríos el parece que sí, libro? parece que sí. Ay, Ah, bueno. Bien, perdón, empezamos haciendo anotarle pero no, pero es una, pero es toda la zona, digamos, Sí, 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 bueno, pero de la gauchería digámosme, judía de aquella época, sí, sí, ¿no? sí, pero de todas maneras uno puede ver infinitas veces un libro y no darse Sí, cuenta. bueno, pero está bien, para las siguientes Sí. ediciones que serán muchas seguramente. Y Eh, bueno, te decía, nació ahí, es hija de los primeros colonos de Moisesville, digamos, los fundadores. Y que es una colonia judía. sí, las colonias judías, es decir, es un grupo son 136 familias que deciden huir juntas, ¿no? Y toman el vapor Wasser y, bueno, le compran tierras al cónsul argentino, que la Argentina favorecía que vinieran, pero cuando llegan acá resulta que las tierras no están, digamos, entonces, bueno, les devuelven el dinero, pero pasan un montón de tiempo ahí, bueno, al final hacen un arreglo con un terrateniente Palacios en el tren que iba a Tucunía, a Buenos Aires con Tucumán, bueno, en condiciones parece que terribles, y se empiezan a morir los primeros hijos. Claro. Entonces, cuando Hirsch, el barón Hirsch, quiere llevarlos a una colonia, ellos ya no se quieren alejar de ahí porque tienen Sus primeros muertos sus primeros muertos. Y enterrados ahí. sobre esto nace Moisés Ville. Mira vos. O sea que ella es una de las fundadoras del grupo Sí, sí, primigenio. ella era, bueno, nació ya en Moisés Ville, uno de los primeros nacimientos en 1902 y bueno, pero tiene que ver un poco con su vida en el sentido de que ella escucha en Moisés Ville los relatos de esta gente huida de las cárceles zaristas, de los pogroms, o sea Claro. que la revolución está desde el vamos. Bueno, vamos a hacer un salto Sí, histórico para explicar que justamente Mica fue una revolucionaria, ¿no? sí. Internacionalista, que además fue, digamos, la única mujer que tuvo un grado de mando en el ejército republicano español, ¿no es Sí, cierto? sí, fue capitana en la Guerra Civil Española, comandaba una columna del POUM, del Ujú. Partido Obrero de Unificación Marxista, que esto, entender el lugar del POUM me llevó tantos años pero digamos, bueno, en las corrientes trotskista o antistalinista, ¿no? Sí, sí. Digamos, cuando digamos el PC toma más y más poder en España, bueno, el POUM es eliminado, ¿no? Ajá. Se lo echan de la guerra. El POM nace como una corriente filo trotskista, Sí, entonces. sí, sí. Sí. Ese, digamos, se unen el bloque obrero y campesino con la izquierda comunista, no me acuerdo la otra sigla, y forman el POUM. Eso es un año antes de la guerra, ¿no? Y todavía lo que pasa es que luego hubo algunos enfrentamientos entre Trotsky y Andreu Nin, Ujú, ¿no? ujú. Porque, en fin, sería como largo. Y mira, una de las cosas que yo te decía que me frenó era que yo quería entender todo lo que había pasado. Y digamos que en la izquierda antistalinista, bueno, hubo muchas fracturas, ¿no? O Ujú. sea, por eso cuando se dice trotskista es como a grandes rasgos, porque en realidad sí empieza, y además muchos de
de las personas que estaban en el grupo que ella estaba antes del grupo Keffer, en Francia o en Alemania, son trotskistas o eran el amigo de toda su vida de Mika, que es Alfred Rosmer, era el íntimo amigo de Trotsky. Era la persona que le pagó, digamos, el exilio en Prinkipo, ¿no es cierto? Sí. A Trotsky. Pero antes, porque la novela tiene una cosa que es muy interesante, que es estos saltos, ¿no? Porque toda la vida de Mika parece ser una vida muy muy rica, ¿no? Sí. Llena de acontecimientos históricos y desde su nacimiento, digamos, la primera colonia, una de las primeras colonias judías de los gauchos judíos en el país, la Guerra Civil Española, una amistad con Rosmer, digamos. ¿Cómo harías una cronología, digamos, abreviándola? Porque, digamos, es complicado meter tantos acontecimientos. Yo lo quiero aclarar es que lo que escribí es una novela, es decir, que me basé en documentos, me basé, incluso para la parte de la guerra, me basé en unas memorias que Mika escribió, un libro en francés, lo escribió Ma guerre de España, moi, y... pero luego tomé, y no sé, te diría, infinitos documentos, cartas, pude acceder. Entonces yo tomo, en la novela la elección es tomar la vida de Mika desde que nace hasta la guerra, basada en una pregunta, es como si yo le hiciera una pregunta a Mika, ¿no? ¿Qué te llevó a ser capitana? Porque fue... digamos, no fue de un día a otro, sino que ella se fue haciendo capitana y produce un enorme cambio desde el principio de la guerra hasta que, cuando ella está combatiendo con los milicianos. Entonces, cuento esa vida, como te digo, ordenada, y algunas cosas sueltas de la vejez. Entonces, ella básicamente nace, como te digo, ahí en Moisesville, luego la familia se traslada a Rosario, y estudia en el Colegio Nacional de Rosario, y ahí ella ya a los 15 años se liga a un grupo anarquista, ¿no? Y da su primer discurso, ¿no? Cuando tiene 15 años. Después, a los 18 años, estamos en 1920, se va a Buenos Aires a estudiar odontología. Que, hay que pensar lo que era en 1920 que una chica de esa edad se fuera a vivir sola a Buenos Aires, ¿no? También qué padres tenía, es decir, los padres la apoyaban, ¿no? Y estudiar odontología, que es una carrera tan sádica. Pero yo creo que estuve tanto metida en esta historia, cosas que me pareció ese sueño, digamos, mi hijo el doctor, ¿no? Claro. Esa idea de que ella pudiera tener una carrera y estudia odontología, pero se liga de inmediato a un grupo de jóvenes que tienen una revista que se llama Insurrexit, y ahí conoce a Hipólito Echevere, que será su compañero para toda la vida, ¿no? Y luego la época de Insurrexit es una época muy interesante porque además convoca una cantidad de gente en la Argentina, gente muy conocida. Ahí estaba Alfonsina Storni, colaboró también Horacio Quiroga, y un poeta exquisito que se llamaba Pancho Piñeiro, en fin, esto se hace amiga también de Salvadora Medina Enrubia. Al cabo de un tiempo... o sea, ella entera, digamos, círculo de la inteligencia de izquierda, digamos, local. Y, Hipólito Echevere, para ellos lo que ilumina este periodo es la Revolución Rusa. Pero no están en el PC. Y entran al PC, son expulsados del PC... Luego forman el Partido Comunista Obrero. Ajá. Ellos se van del PC. Sí, a Hipólito lo expulsan. Ajá. A pesar de que, incluso le habían encargado la carta orgánica. Ajá. Del PC, del Partido Comunista. Sí, pero según lo que he leído, parece ser que lo que primó ahí fueron las buenas relaciones con Moscú, y no... porque había bastantes en
digamos, diferenciación de la línea. ¿Vos pudiste ver, digamos, fueron las causas de la ruptura para formar el Partido Comunista Obrero? Porque no es algo que sea un episodio muy conocido, ¿no? El grupo, sí, el grupo donde está Loyola y todo eso yo no lo trato en la novela porque imagínate que va a tener 2000 páginas, ¿no? Y además me quise centrar, por eso tengo que mi opción... Es una novela. Sí, mi opción es de novela. Lo que pasa es que, bueno, yo hice todas las investigaciones pertinentes, pero como te puedo decir, esto lo dejé porque además cuando ellos entran al Partido Comunista Obrero, que hacen una revista, los chispas, ¿no? Por eso les decía chispitas, pero también ahí ocurre un hecho personal, digamos que Hipólito está muy enfermo y entonces se van a la Patagonia, unos años después de la masacre en la Patagonia, entonces van con una idea de investigar y hacer un libro y recorren con un consultorio ambulante la Patagonia hasta que se instalan, digamos, en las zonas de las grandes... Libros que no hacen nunca, ¿no? Porque su vida es de acción. Es curioso, ¿no? Porque, digamos, incluso ahí se ve un espíritu de adelantados, porque solamente, ¿cuánto? 4 décadas después, o 3 décadas después, Osvaldo Bayer va a publicar, ¿no? Los fusilados de la Patagonia Rebelde, sí, ¿no? Es esa historia. Claro, y ellos fueron a buscar qué había pasado con esos Fueron fusilamientos. a buscar y recogen testimonios y bueno... Yo ahí, digamos, que tomé también la cuestión, digamos, porque lo necesita la novela, digamos que, porque si no serían figuras como absolutamente épicas, ¿no? Si no, el momento de deciden, nos quedamos acá, porque ella siempre habló de que los años de la Patagonia fueron años muy felices y él mejoró, ¿no? Pero bueno, las luchas están en Europa, se van a España. Luego se van a Francia a formarse, en 1931. Y esto también me parece realmente increíble porque es la idea de la formación de un militante, que para cambiar el mundo, hacer un mundo mejor, hay que verdaderamente formarse y eso significa arte, significa literatura, significa... Hablan muchos idiomas, y todo ese grupo, ¿no? Todo ese grupo de militantes internacionalistas es así, ¿no? Sí. A él lo echan eso en se da realidad por la defensa de Trotsky, ¿no? Claro. Del PC como... En el PC argentino lo echan por la defensa de Trotsky. Sí. Claro, es una cosa que hasta hoy se mantiene, me parece, el espíritu en los grupos trotskistas, esta cosa de formación de sus militantes, digamos, en algo que exceda a la política más coyuntural, me parece que todavía permanece, pareciera ser una tradición, ¿no? Que se extiende en el tiempo, se fue expandida. Pero entonces pero ellos pertenecían a los sectores, porque vos decís, bueno, van a la Patagonia, van a España, van a Francia, eran, digamos, unos sectores de izquierda, pero de sectores de clase pudiente o... Bueno, digamos que es diferente el origen de Hipólito y el de Mica, ¿no? Mica es, como te digo, de estas familias que, bueno, hasta donde yo pude investigar, vinieron familias de distinto tipo. Algunos no tenían nada que ver con el trabajo rural. Simplemente aprovecharon la oportunidad que se les daba para poder vivir de otra manera. Y la familia de Hipólito es una familia de origen vasco-francés que vino su padre, Jean Echevere, vino a instalar los teléfonos en la provincia de Tucumán. Mira. Pero después es una familia, digamos, de la burguesía, que tiene campos. Los hermanos de Hipólito tienen una productora cinematográfica, una de las primeras. Mira vos. Y él es un poco no, porque después he hablado con gente de su familia, la oveja negra, ¿no? Ajá. En el sentido que, él se va y un poco se borran... Los lazos. Se borran, sí, los lazos. Y bueno, y después en realidad lo que ellos van haciendo es que van siguiendo la revolución, que obviamente ellos piensan que se va a dar en Alemania. Claro. Y bueno, eso fue muy interesante para mí porque accedí a unos cuadernos que me dio un militante trotskista francés. Un señor me llevó unos cuantos viajes y conversaciones, Guy Previn, y él me dio unos cuadernos que Mica le había confiado, ¿no? Donde van registrando
el día a día de lo que va pasando en Alemania en ese año clave, que es el 32, ¿no? Uh-huh. Para mí fue verdaderamente muy interesante, porque pensé que ahí se jugó prácticamente el destino de todo lo que pasó después. Claro, y el ascenso de Hitler y todo lo demás. Pero además es interesante pensar que esos acontecimientos fueron, había una intervención activa de 2 testigos que miraban todo esto también con una mirada argentina, sí, ¿no? Porque, digamos, ahí está el acontecimiento de la historia, digamos, esa tradición del Partido Comunista, la famosa no sí, unidad con los socialistas, y que dejaron que sí, los nazis ascendieran. Eso es lo que pasó, lo que uno... Sí, eso es terrible, porque ellos lo ven, ¿no? Claro. Claro que son notas dispersas, no son notas que siguen como un diario, ¿no? E incluso había en un momento hablaban de un desfile que organizan los nazis en la Bülow Platz, que ahora sé que es la Rosa Luxemburg Platz, uh-huh, y estuve ahí en Berlín, y te van contando todo lo que dice el diario, los diarios de la derecha, los diarios de esto, cortan, recortes, pero después no te cuentan, ¿no?, cómo siguió, qué pasó ese día concretamente. Bueno, al cabo de un tiempo yo lo encontré, pero es digamos ese momento en donde ellos se desesperan porque digamos, los socialistas dicen la culpa es del Partido Comunista, el Partido Comunista pone como enemigo digamos, los socialistas como su enemigo principal, y no se dan cuenta de la importancia de Hitler. Incluso los comunistas dicen, viste, bueno, no, va a durar 2 meses, ¿no? Uh-huh. Entonces es impresionante, ¿no?, pensar que en ese momento se puedan haber confundido tanto los cuadros importantes, ¿no? Uh-huh. Bueno, por ahí correspondía justamente a esos errores del estalinismo, ¿no?, a nivel sí, mundial, ¿no? Y ellos eran opositores a esta corriente del estalinismo, ¿no?, sí, eran opositores. Al mismo tiempo ellos van, viste, a las manifestaciones del Partido Comunista y se quedan como, no sé, impresionados digamos, de la fuerza que hay ahí, pero la absoluta desorientación, ¿no? Uh-huh. Muy enojados con este discurso vacío de los dirigentes, tanto del comunismo como del socialismo. Uh-huh. Mica además se tiene que ir pasemos al núcleo que es España, porque además se tiene que ir, ella es judía, tiene que ir además está sucediendo un hecho muy sí, impresionante en España, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y ahí, bueno, está primero, antes ellos, después de Alemania, se vuelven a Francia, siempre está la cuestión esta de la enfermedad de Hipólito. Quieren ir el 34 con lo de los asturianos, pero no llegan a ir porque eso se reprime. Y bueno, después se van a España y no quiero contar toda la novela porque hay algo que es del final, sí, pero digamos, ella por una serie de vicisitudes termina siendo ella quien comanda esta columna, y bueno, es verdaderamente muy interesante cómo se lo va ganando, ¿no? Uh-huh. Es decir que, bueno, las mujeres no mandan como los hombres, no hay un sentido más horizontal, pero claro, los milicianos muy revolucionarios, pero hay gente muy inculta y muy diferente de los militantes con los que ellos han estado. Claro, ellos dependían de la intelectualidad, de un sector muy sofisticado, ¿no es cierto? Y estaba ahí ella, digamos, en el campo de batalla, comandando a hijas de empleadas domésticas, sí, ¿no? Sí. Claro, o campesinos. O no sé, al principio hay algunas milicianas, después ya no, pero campesinos, y ella cambia mucho, pero muchísimo. Entonces, bueno, yo en la novela, digamos, sé que tuvo un viaje de unos días a París en medio de la guerra, pero bueno, a partir de testimonios y documentos la veo discutir con sus camaradas ahí en la casa de los Rosmer, y ella le dice que no le interesa la política, que le interesa la guerra, uh-huh, ¿no? Porque está, claro, no ves vivir el día a día de la guerra
sin implicarte totalmente, y hay algo del tiempo y hay algo de la resistencia física, y bueno, su columna se convierte en una columna temeraria, ¿no? La columna del POUM. La columna del POUM. Y después, bueno, más allá de que, en fin, yo cuento batalla a batalla, la cuento, digamos, desde ella en tercera persona y desde otro personaje, que bueno, obviamente está ficcionada, es ficción, pero como otra manera de mirar, desde una chica, una miliciana jovencita, desde luego desde un pastor, ¿no? Que claro, al principio le molesta terriblemente, dice que hace esta mujer aquí, ¿no? Pero bueno, es decir, darle un poco el matiz humano de la guerra. Muy bien. Esto también culmina en tragedia y también por los estalinistas, si uno Claro, lo quiere ver así. Eso termina terriblemente mal, ¿no? Porque luego, digamos, a partir de unos sucesos que hay en Barcelona, que ellos pero ya tienen una sentencia de muerte, el POUM, ¿no? Y bueno, muchos desaparecen, como es el caso de Andreu Nin. Y luego, bueno, yo descubro, porque en sus escritos había una palabra que no me cerraba, ¿no? Que era me echaron, ¿no? Porque es raro, ¿no? Que vencieron, bueno. Finalmente, yo encuentro las memorias de Cipriano Mera y veo que esta idea que yo había desarrollado en la ficción, que es que ella estaba en una checa, al final ella estuvo presa, pero estuvo presa por la República, o mejor dicho, porque el estanilismo fue contra el POUM. Claro. Y esta es la razón por la que termina presa. Si bien, bueno, yo elijo ahí una manera de contar, porque hubo agentes de la GPU que se infiltraron, ¿no? En los grupos de la izquierda, los trotskistas, el grupo de Kurt Landau también, y hago un poco jugarlo con la intriga de la ficción, pero, digamos, sin contradecir en absoluto a la historia, ¿no? Ella, después de la guerra, siguió viviendo en Francia. ¿A qué edad murió? ¿En qué año murió? Ella murió a los 90 años, o sea, en 1992. No, ella después, esto no lo cuento en el libro, lo menciono, ella obviamente, imagínate, sale de la guerra, se refugia en Madrid, primero en el Liceo Francés, después sale de la guerra y se tiene que ir enseguida, ¿sí? porque es judía. Y entonces viene a la Argentina, que los botanas digamos, la protegen, ahí empieza a trabajar como periodista, escribe para Argentina Libre, también para Radio France, porque era entonces, no se llamaba Radio France en el momento, pero bueno, Radio France. Y después y ahí se liga al Grupo Sur. ¿No? Porque curiosamente lo primero que ella, y lo único, digamos, hasta mucho más adelante, que va a escribir sobre la guerra de España es en la revista de Victorio Campo, lo que también para esto de los encasillamientos la hace muy difícil, ¿no? Porque imaginarte a alguien a la izquierda, de la izquierda, de la izquierda en la revista Sur. Pero bueno, quizás haya que repensar algunas cuestiones, no, para también no entrar en blanco y negro. No, pero Sur era muy amplia además, digo, ¿no? Sí. Ahí se pero ella encuentra que puede decirlo ahí, porque claro. Ella era una persona muy reservada. Esto me dijo la gente que la ha conocido. Después vuelve a Francia y vive la Francia de la posguerra. También está en el Mayo francés, digamos. Sí, y luego ya se mete en todo lo que te imagines, ya no, bueno, como, digamos, participando, no activamente como en la guerra, pero está con los estudiantes en el Mayo francés, después con la dictadura argentina a la vez en manifestaciones. Después fue y volvió, estuvo en el grupo Simberval también, digamos, bueno, pero subrayo esto de la independencia de es decir, que no pertenecía a un grupo con sus ideas, ¿no? Obviamente con sus ideas. Y de una coherencia, esto creo que es una de las razones que a mí me fascinó de su personalidad, ¿no? Una coherencia
en toda su vida, y parece que se murió, viste, opinando sobre la guerra del Golfo. Claro, bueno, además en esa época, en el 92. Bueno, Elsa, el viernes se está presentando la novela Sí, en la Casa del Bicentenario, ahí en Riobamba al 900, 985. La van a presentar Osvaldo Bayer, María Cioane y Luisa Valenzuela. Muy bien. Bueno, me parece que es una muy buena oportunidad para conocer la vida de Mica Echeverre, Micaela Feldman, una revolucionaria argentina, digamos, que atravesó hechos importantísimos del siglo XX y que no hasta hoy había estado desconocida. Sí, realmente hay muy poca gente que la conoce, ¿no? Así que muchas gracias por este rescate y este homenaje. A vos, Diego. Y muy bueno, éxitos con el libro.